Reciban la bienvenida a Conversaciones con Martín Cruz Santos, que origina su transmisión en el pueblo patrimonial de Colombia llamado Jardín, en el suroeste del departamento de Antioquia. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por reproducir, por compartir nuestras conversaciones. Hoy vamos a tener otra conversación que promete ser sumamente interesante y estaremos hablando sobre la psicología y el compromiso social. Nos acompaña el doctor Gerardo Manuel Medina Rivera, psicólogo clínico, quien se conecta desde otro suroeste, pero de Puerto Rico, desde el municipio de Yauco. Muchas gracias, Gerardo, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, un placer poder acompañarles aquí. Bien, antes de que comenzáramos, le decía a Gerardo que me parece muy importante esta posibilidad de dialogar sobre la psicología y el compromiso social, por diversas razones. Pero me parece que particularmente cuando en muchos de nuestros países estamos viviendo situaciones coyunturales neurálgicas, se hace necesario plantearnos los asuntos de salud mental, emocional, de salud integral, más allá de lo individual, ¿verdad? Visto dentro de un contexto. Así que magnífico, qué bueno que podemos tener esta conversación. Quisiera iniciar por algunos datos biográficos. Ya dije que eres psicólogo clínico, dije que eres puertorriqueño, dije que eres del suroeste. ¿Qué otros aspectos podemos añadir aquí que conozcamos del doctor Gerardo Manuel Medina Rivera? Pues mira, yo nací en Ponce, así que primero soy ponceño. Me crié en Nueva York unos años, luego vivo en Peñuelas gran parte de mi vida y pues me caso y me mudo para Yauco. Me adoptan en Yauco hace como 7 años. Así que esa más bien es mi movimiento en términos geográficos. Estudié un bachillerato en la UPR Ponce en psicología y salud mental. Hice una maestría en ciencias sociales con especialidad en administración pública y un doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica. Estuve muchos años dando clases en la universidad, alrededor de 10 años, y ahora ejerzo la psicología clínica junto a mi esposa, la doctora Dianes Montañez Rodríguez, en nuestra oficina en el municipio de Yauco. Bien, yo quisiera añadir un elemento adicional y es que Gerardo es el yerno de alguien que fue un gran amigo, el licenciado Luis A. Montañez del Valle, que en paz descanse, no está con nosotros desde hace algún tiempo. Así que ese es otro aspecto que quisiera dar a conocer también. Y nuestra oficina está ubicada genuinamente en el edificio Luis Antonio Montañez del Valle, ¿verdad? Antes Exacto. partir de este plano terrenal, hicimos, ¿verdad?, una actividad en la oficina donde le pusimos el nombre al edificio completo, dejando ese legado, ¿verdad?, de quien fue mi suegro, mi segundo papá. Exacto. Qué bien, eso me alegra muchísimo que hayan tenido esa gentileza, ¿verdad? Y darle ese honor a Luis y haberlo hecho en vida, ¿verdad? Sí. Precisamente. Qué bueno. Hay un elemento para nuestras amigas y amigos que nos siguen desde esta zona de Colombia, que es zona cafetalera, pues Yauco en Puerto Rico es el pueblo del café, así que también hay una cercanía por ese lado para las personas que nos siguen de estos municipios y del eje cafetero. Bueno, eres psicólogo clínico, la psicología clínica, ¿qué significa para ti y cómo llegaste a la decisión de convertirte, de ser un psicólogo clínico? Pues en términos, ¿verdad? Si fuéramos a definir la psicología conceptualmente o teóricamente, pues la psicología es esa ciencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento humano, ¿verdad?, los pensamientos, las emociones, y parto de la premisa que es, en términos teóricos, científica. No obstante, por ejemplo, el bachillerato
que nosotros cogemos en la UPR Ponce es un bachillerato en artes. Y desde ese proceso de formación siempre se nos enseña, ¿verdad?, que tiene esa dimensión artística, particularmente en la praxis, ¿verdad?, en el ejercicio de la profesión. Así que si yo fuera a darle una definición personal, sería ese arte, ¿verdad?, y esa ciencia de acompañar a las personas que buscan, ¿verdad? Ese servicio, poniendo como eje la dignidad humana, ¿verdad? De esas personas a las cuales pues les prestamos ese servicio. Y obviamente tienes toda una formación desde la etapa del bachillerato, se dice en Puerto Rico, por estos lares la licenciatura. Sí. Pero ¿cómo te fuiste configurando? ¿Verdad? Sabemos que una cosa es la profesión y otro aspecto tiene que ver más con vocación, tiene que Sí, ver con sí, cómo nosotros nos adentramos sí. en algunos Genuinamente, ejercicios. si fuera a dar ¿verdad?, un dato biográfico más bien, yo diría que desde pequeño, mis hermanos, mis primos, mis amistades, yo no sé por qué extrañas razón me decían doctor amor, porque siempre estaba como prestado, ¿verdad?, para escuchar, para acompañar y todo eso. Una de las cosas que planifico, obviamente ya entrando en esa escuela superior, ¿verdad?, que es cuando vamos tomando esa decisión de qué vamos a estudiar a nivel de bachillerato, lo que es allá pues la licenciatura. Es que empiezo a indagar qué ramas de las ciencias sociales pues se estudian aquí en Puerto Rico. Y fue como que amor a primera vista, ¿verdad? Con ese programa de bachillerato de la UPR Ponce. Claro, ya dentro de la UPR y haciendo el bachillerato, esa idea de ser psicólogo se transforma, ¿verdad? O cambia en ese proceso cuando estamos entonces estudiando distintas materias, porque en la universidad uno prueba, ¿verdad?, parte de esas materias. Y ahí cambio esa idea de ser psicólogo clínico como lo soy ahora en oficina y digo, no, yo quiero ser profesor. Yo quiero dar clases en la universidad. De ahí es que entonces pues tengo un mentor que me dice, Jerry, si quieres ser profesor, el grado de psicología tienes que llegar hasta doctorado para ser psicólogo clínico. No es un grado que tú lo puedes ejercer con maestría. Eh, a, yo estaba metido, ¿verdad?, en el Consejo General de Estudiantes, activista en muchas de las luchas sociales que se estaban dando para aquel entonces. Y él me dice, deberías hacer una maestría en ciencias políticas. y por ahí, pues, al principio no le hice caso, me fui a estudiar psicología, pero consejería psicológica, y ahí él me coge y me dice, te vas para estudiar ciencias políticas. Y me fui a estudiar, ¿verdad?, administración pública, que es una ramificación de las ciencias políticas. Rapidito que me gradúo de maestría, empiezo a dar clases de ciencias sociales, de psicología, y estoy entonces en el proceso de doctorado en psicología clínica. Y pues ahí estuve dando clases mientras me formaba, y cuando me gradúo termino el doctorado en psicología clínica, ya mi esposa había terminado hacía un año y estaba ejerciendo en la oficina. Yo seguía pues dando clases y trabajando esa parte administrativa de la oficina. Pero llega un punto en donde entonces pues me empiezo a dedicar a la praxis, a la práctica clínica en la oficina, y pues para ejercerlo de una manera ética, ¿verdad?, una manera comprometida con el servicio que se está dando, pues tengo que ir desligándome un poco de la academia, porque nuevamente para hacerlo de manera ética, pues consume, ¿verdad?, mucho tiempo y mucha energía, en los cuales pues o sea, algo se me iba a quemar si seguía en los dos sitios. Y de ahí suelto entonces la academia y me quedo entonces en la práctica clínica del espacio de la oficina, ahí en la comunidad, porque
no se limita al espacio de la oficina nuestro quehacer. Bien, y ese quehacer, pues obviamente, como nos has dicho, lo llevas a cabo en el municipio de Yauco principalmente, allá en Sí. Puerto Rico. Si fuéramos a partir del contexto amplio social puertorriqueño, ¿qué implicaciones tiene la práctica de la psicología, digamos, en términos del compromiso ético? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son, digamos, las oportunidades? Como decía al principio, en unos contextos que se nos están tornando cada vez más neurálgicos, con unas implicaciones más allá de cómo afecta o no a determinados individuos, sino que tiene unos efectos, ¿verdad?, adversos Claro, en muchas ocasiones para diversos sectores de la sociedad. En el caso de ustedes en la psicología, ¿cómo se plantea la situación? claro. Yo diría, yo quiero decir como punto de partida que la respuesta a esa pregunta literalmente es un curso completo, ¿verdad? La respuesta completa, ¿verdad? Así que aquí vamos a dar tal vez unos atisbos ¿verdad? Como para darle forma o contexto a esa pregunta que es compleja. Yo diría como punto de partida en Puerto Rico. En Puerto Rico, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros vivimos en una colonia, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones profundas en nuestro quehacer. Y voy a tratar de limitarme solamente a la psicología, pero atraviesa, ¿verdad?, todas las profesiones y todas las formas y maneras en que vivimos, ¿verdad? Así que como punto de partida tenemos que tener eso. Vivimos en un contexto donde en términos sociopolíticos / económicos, vivimos en un país extremadamente precarizado, aunque no sea lo que se refleja, ¿verdad? A veces el mundo mira a Puerto Rico y pues ve San Juan, ve las playas del oeste, ve los hoteles, pues es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y toda la cuestión y se refleja una imagen que no es necesariamente la realidad. Eso también entonces va a atravesar la manera en que nosotros como psicólogos trabajamos nuestro quehacer. Y me explico, yo creo que de una manera bien, o tratar de simplificarlo lo más posible. Por ejemplo, el concepto de salud mental, ¿verdad? La idea de tener buena salud mental supone, en términos generales, tú tener la capacidad de afrontar las adversidades que te presenta la vida. Porque en términos generales, la vida nos va a presentar diversas cosas, ¿verdad? Adversidades de diversas formas. Tener una buena salud mental supone tener la capacidad para afrontar eso. Pero obviamente en Puerto Rico, como dije ahorita, un país extremadamente precarizado. Aquí mal tasado, el 65 al 70% de la población depende de programas de gobierno como el PAN, ¿verdad?, que son los cupones, sección 8, la reforma. O sea, cuando tenemos un 70% de la población que depende económicamente de estos beneficios, ¿verdad?, gubernamentales, eso en sí mismo trae, ¿verdad?, unos malestares en términos sociales. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de la psicología se nos enseña en el proceso de formación a buscar síntomas, ¿verdad?, enfermedades dentro del individuo. Y muchas veces no miramos esas circunstancias estructurales que atraviesan, ¿verdad?, a ese ser humano. Hablamos de esa dimensión económica, pero podemos hablar de la dimensión política, podemos hablar de las dimensiones culturales, podemos hablar de diversas dimensiones
que nos van a atravesar y nos van a generar algún tipo de malestar. Y uno de los problemas que tenemos, uno de los retos que tenemos en el país es cómo trabajamos con eso cuando obviamente hay que deconstruir muchas veces nuestro proceso de formación y empezar a ver que hay unas dimensiones estructurales que atraviesan a esa persona. Si miramos la estadística en el país, también vamos a ver que en términos de trastornos, ¿verdad? O de condiciones de salud mental, los trastornos con mayor prevalencia van a ser trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Pero, ¿por qué eso sucede? Yo cuando voy a la universidad, ¿verdad? Para dar conferencias, yo les digo, bueno, para el psicólogo facturarle a un plan médico, el psicólogo tiene que emitir un diagnóstico. Y si la mayoría de los criterios cumple, ¿verdad? Con sintomatología ansiosa o sintomatología depresiva, pues se va a emitir un diagnóstico de ansiedad y depresión, pero no trabajamos necesariamente, o digo, ¿verdad? Estoy hablando en términos de la profesión, en términos generales, no se nos enseña a trabajar con esas dimensiones sociales que atraviesan a ese ser humano, sino que estamos tratando de ver en el individuo únicamente como responsable de ese malestar. A eso le añadimos, ¿verdad? Cómo los planes médicos, ¿verdad? Como entes, como aseguradora, regulan muchas veces también el servicio que se presta, limitando, ¿verdad? Por ejemplo, darle un ejemplo, los psicólogos aquí en Puerto Rico podemos atender a una persona una vez a la semana. Pero si la persona necesita más de una vez en la semana, pues se le, ¿verdad? Si lo puede costear, chévere, pero esa no es una realidad en Puerto Rico. Se le dice, pues mira, vamos a una hospitalización parcial, que te van a dar más sesiones corridas y lo cubre el plan y toda la cuestión. Y eso limita muchas veces el trabajo que se hace. Aquí en Puerto Rico muchas veces se habla de que tenemos un problema de proveedores de salud mental, o sea, que no hay muchos psicólogos ni muchas psicólogas. Eso, por lo menos desde mi posicionamiento, no es real. Aquí se gradúa mucho profesional de salud mental. En Puerto Rico revalida al año alrededor de 500 a 600 psicólogos. Sacan la licencia. Lo que pasa es que nuevamente es un país donde el modelo económico nos lleva a competir, ¿verdad? Los unos con los otros, se hace una selva de competencia y en vez de vamos a ponerlo de esta manera, de buscar crear grupos, ¿verdad? De colegas, pues no, cada uno está compitiendo, ¿verdad? Por quién atiende más, quién ofrece mejores servicios, etcétera, etcétera. Y eso hace que muchas veces, pues, no haya muchos profesionales, porque también los planes médicos cierran válvulas, ¿verdad? Dicen no, por ejemplo, en Yauco ya vemos, yo diría como 13 o 14 psicólogos con oficina, pues todos los que quieran abrir en Yauco, los planes médicos le dicen, no, ya allí no hace falta más psicólogos. Aunque los 13 o 14 psicólogos que estamos aquí estemos con agendas llenas. Y fíjese que es llamativo y quisiera añadir a lo que tú muy bien estás señalando. Acá en el caso colombiano, el equivalente a lo que son los planes médicos en Puerto Rico, pues son las llamadas EPS, es decir, las empresas prestadoras de servicios de salud. Y ocurren situaciones bastante similares a las que tú estás planteando. O sea, no es tan sencillo que una persona pueda conseguir el tratamiento que necesita, sino que se le va a proveer el que una empresa lucrativa está dispuesta a proponer o no. Entonces, quisiera resaltar un punto que tú traías hace un rato. Desde una perspectiva externa, a nosotros se nos ve como una especie de híbrido raro, donde eso es parte de Estados Unidos y no es parte, o sea, es una pertenencia, es un no territorio. incorporado. Claro, es una colonia. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene unas repercusiones que en los últimos años, como tú muy bien tú acabas de describir y de analizar,
tiene unos efectos severos sobre la población. Es decir, un país en una crisis económica desde el año 2006, que no se le ha llamado depresión por, de algún modo, no asustar ni mantener, ¿verdad?, a la población más asustada de lo que ya está. Incluso el hecho de que muchos profesionales, posiblemente está ocurriendo en el campo de la psicología como en otras, finalizan, tienen su licencia, pero entonces, como tú bien señalas, tienen que entrar a competir en ese mundo difícil o Ujú, emigrar, que es otro de los ujú. puntos que nuestra población, o sea, estamos hablando de que en el año 2005 apostábamos a que llegaríamos a los 4 millones y en este momento somos 3,2 millones. Sí. Y Y fuera, bajando. y bajando, y fuera de Puerto Rico, evidentemente vivimos más puertorriqueños que lo que hay en la isla. Sí. Entonces, eso, como bien señala Gerardo, tiene unos efectos que no son solamente en el bolsillo de la persona y que de hecho al tenerlos en el bolsillo lo va a tener ya en su salud. O sea, Ujú. imagínese, o sea, una persona que de momento, como él acaba de traernos a colación, si el 70% de la población en Puerto Rico depende de unas llamadas ayudas, o sea, un poco también es un engaño que se da, no, no, pero es que hay Ujú. muchas ayudas, sí, pero es que si existen es porque hay una precariedad en la Sí. población y evidentemente eso tiene unos efectos severos sobre los estados emocionales de los individuos y de las comunidades. De ahí que Ujú. entendemos, ¿verdad?, que ese contexto se amplía a más allá de la terapia individual. Cómo trabajamos con esa comunidad. Gerardo, yo recuerdo que en otros tiempos, cuando tú hablabas ahora de esa etapa formativa en Puerto Rico, eh, había personas que decían, bueno, yo entro al campo de la psicología para bregar conmigo mismo. O Mm. sea, como una especie de autoayuda, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos esa entrada quizás más concienciada de un compromiso social. Es decir, de partir de la realidad particular donde se encuentra el individuo Ujú. y cómo logramos entonces aportar un compromiso a esas comunidades. Hay un elemento que no trajimos aquí, pero que después de los dos huracanes en 2017 estaba en boca de todos nosotros en Puerto Rico. O sea, Ujú. los efectos, por ejemplo, de un desastre natural y cómo eso viene a añadirse a una crisis en proceso, una crisis Ujú. económica, una crisis política, y tiene una especie de explosión en lo que es Ujú. la salud mental de la población. Entonces, si no me equivoco, ¿verdad? Tú conoces más el campo. Podemos decir que la psicología o la práctica de la psicología en Puerto Rico, a partir de estas situaciones que estamos analizando, tienen un efecto en la formación de los futuros psicólogos. Es decir, las universidades de algún modo han tenido que hacer entrada en esa búsqueda de esas dimensiones más allá de la salud individual de los individuos, perdón, de las personas. Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Han habido, ¿verdad? Esos destellos de movimientos, ¿verdad? Vamos a poner clínicas comunitarias, ¿verdad? Hay universidades como por ejemplo la Universidad Albizu aquí en Puerto Rico, dentro de sus programas de formación en psicología, ha creado lo que se conoce como clínicas comunitarias, ¿verdad? Donde los estudiantes que están ya en etapas de maestría y doctorado, que tienen que hacer, ¿verdad? Unas horas de práctica, unas horas supervisadas, se desplazan a estas comunidades, ¿verdad? Para dar servicio allí. Y dentro de ese proceso de formación se les dice, por ejemplo, que allí los expertos y las expertas son los que viven allí. O sea, se hace como algún tipo de estudio etnográfico en esa apertura de la clínica comunitaria y cuáles son las necesidades de la comunidad, no desde los ojos de los expertos que van allí, en términos de formación, ¿verdad? Psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y todo eso, sino que es la misma comunidad la que empieza a generar, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? O le empieza a enseñar a esas personas.
Ciertamente, después de los desastres aquí, tanto naturales como pandémicos y sociales, ¿verdad? Que fue esa tormenta perfecta que mencionaste sobre, aquí ciertamente hubo huracanes, terremotos, pandemias que nos tiraron al piso. También hubo desastre en términos sociales, como el gobierno, ¿verdad? O como el Estado, que está creado con unos fines particulares, pues tampoco da pie con bola en el proceso, ¿verdad? Y entonces hubo como un desfase, ¿verdad? Pues me atrevería a decir, en donde las comunidades empezaron a empoderarse, ¿verdad? Yo creo que ese es el concepto que se utilizaba mucho en aquel entonces. Las comunidades se empoderaban de sus procesos, pero en desigualdad de condiciones, ¿verdad? Hacían lo que podían con lo que tenían, habiendo unos recursos que tenía el Estado, que tenía la empresa privada y otras particulares. Así que sí se empieza a generar, ¿verdad? Este compromiso de las comunidades para las comunidades y no la psicología como disciplina, porque no como disciplina, sino que algunos colegas, algunos grupos de trabajo se empezaron a insertar en esas comunidades. Pero todavía la psicología como disciplina, ¿verdad? Está bastante lejos de eso y voy otra vez a la carga con la idea de cómo la colonialidad atraviesa también el proceso de formación. O sea, la psicología que nosotros aprendemos aquí fundamentalmente es una psicología norteamericana, ¿verdad? Que responde a esos intereses, que responde a esa cultura que de alguna manera trata de adaptarse. Y ahí fui bastante conservador en términos de que trata de adaptarse, no, lo que trata es de cambiar la cultura, ¿verdad? De la colonia. Lo que pasa es que aquí todavía hay mucha resistencia, ¿verdad? A pesar de que llevamos años siendo colonia, todavía hay una cultura que resiste, que se transforme por completo en la cultura del colonizador, ¿verdad? Que viene siendo Norteamérica. En estos días, precisamente, que ha habido elecciones generales en Puerto Rico, que me parece que es un buen ejemplo de lo que tú acabas de señalar, ¿verdad? Existía una esperanza. Y yo escribía por ahí, ¿verdad? Uno viendo desde acá, yo les decía, Ujú, pues hay una euforia, pero mucho cuidado, o sea, no ujú, necesariamente se va a obtener un triunfo de sectores que se unieron en una alianza. ujú, Y eso, pues, me parece que la médula del asunto es lo que tú muy bien traes a colación, un asunto colonial muy profundo. ujú, Y todo está permeado por ese proceso de colonización. O sea, estamos ujú. hablando de un lugar en el mundo que nunca ha tenido la oportunidad de autodeterminarse. O sea, nunca es más de 500 años. O sea, la colonia Sí. española más la colonia Ujú, estadounidense. Entonces, me parece que aquí estamos hablando de proceso de descolonización amplísimo, es decir, aún las ciencias, es decir, los procesos científicos, los procesos sociales, tienen que descolonizarse. O sea, sí. porque no somos ajenos a eso. Quienes nos formamos en Puerto Rico nos formaron precisamente en el contexto de una colonia. Ujú, Mi hermano mayor, que en paz descanse, siempre decía, es muy difícil cobrar conciencia en una colonia. Y es sí. cierto, o sea, todo el andamiaje, eh, todos los aparatos ideológicos del Estado están hechos a imagen y semejanza de lo que el colonizador quiere hacer y ha hecho. Entonces, Sí. estamos hablando aquí de que se requiere pasar por un proceso de descolonización de la psicología. Sí. Sí, decía, Ave María, yo creo que era Ignacio Martín Baró, el que decía que para que la psicología sea liberadora, primero tiene que liberarse. Y es que, nuevamente, ¿verdad? Y yo creo que en la medida que uno va acercándose a otros saberes, ¿verdad? Porque obviamente
la formación nos va a poner gringola, ¿verdad? El proceso de formación nos va a poner gringola, pero en la medida que uno va abriendo un poco esas gringolas, leyendo otras cosas, acercándose a otros saberes, uno va como que diciendo, espérate, hay algo más allá de lo que me enseñan. Y pues uno va, ¿verdad?, creando tal vez esas grietas. Yo diría que, ¿verdad?, esto lo digo desde lo más profundo de mi ser, es un proceso bien desgastante, ¿verdad? Porque uno ve, ¿verdad?, esa realidad social, ese imaginario, ese contexto allá afuera. Y como bien decía, ¿verdad?, su hermano, que en paz descanse, o sea, es bien difícil crear conciencia dentro de la colonia, ¿verdad? El ejemplo más cercano fueron las elecciones. O sea, aquí lo que ganó fue el miedo, literalmente, a perder eh, todo este imaginario de que somos un país primermundista, donde aquí hay igualdad de oportunidades, aquí podemos cumplir con el American Dream, con el sueño americano aquí en esta islita. Y eso no, ¿verdad?, no es real para todo el mundo, es real para algunas personas, para bien pocas personas. Exacto. Quería preguntarte también, en términos de esa liberación de la psicología o esa posibilidad de que las psicólogas y los psicólogos en Puerto Rico puedan tener una influencia o ser agentes de cambio, la importancia de los colectivos, es decir, de las asociaciones profesionales, en este caso la Asociación de Psicología de Puerto Rico, de la cual eres miembro. Sí. Eh, ¿Cómo incide en estos procesos históricos del país como asociación, sabiendo que incluso las asociaciones profesionales siempre están bajo fuego en Puerto Rico, es Sí. decir, por parte del Estado? Sí. La Asociación de Psicología en Puerto Rico, como punto de partida, no es un gremio, ¿verdad? Yo creo que esto es bien importante recalcar porque, a diferencia, por ejemplo, del Colegio de Trabajadores Sociales, del Colegio de Enfermeros, que son gremios que agrupan a todos y todas los profesionales y las profesionales, la Asociación de Psicología es un colectivo, ¿verdad?, que tú puedes pertenecer o no pertenecer como socio. Eh, Ciertamente tiene unos lineamientos, ¿verdad? Una misión y una visión para defender la dignidad humana dentro, ¿verdad?, de las diferentes ramificaciones que existen en la psicología, defender principios, ¿verdad?, como la justicia, la igualdad, y otros valores, ¿verdad?, en términos sociales. Pero al mismo interior de la colectividad, como pasa en todas las otras colectividades, también hay, ¿verdad?, choque de visiones de mundo, de expectativas, de para qué que estamos aquí, toda la cuestión. Históricamente, la Asociación de Psicología de Puerto Rico ha contado, diría, con una matrícula de entre algunos 800 a 1000 y pico en sus mejores momentos de psicólogos y psicólogas y estudiantes en formación, porque agrupa desde que tú eres estudiante hasta que eres profesional. Este año, yo sé que por primera vez este año la asociación fue a la ONU a las vistas, ¿verdad?, para el proceso de descolonización, y el presidente de este año, el doctor Ángel Coma, tuvo, ¿verdad?, su ponencia allá en la ONU. Es una colectividad que está sumergida en procesos comunitarios como los que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Tienen programas para dar apoyo psicológico en las comunidades, tiene comités de trabajo, de prevención de violencia, de prevención de maltrato infantil y otros, ¿verdad?, grupos de trabajo al interior de la colectividad. A mí me gusta mirar la asociación como un espacio donde los
distintos profesionales con la diversidad de formas que tenemos, ¿verdad?, de acercarnos a la profesión y a nuestro quehacer, conversan, ¿verdad?, dialogan y desarrollan ideas y prácticas para afrontar, pues, los problemas que tenemos en términos sociales. Eh, Diría que las colectividades son bien importantes en la profesión de la psicología y en todas las demás profesiones también, aunque estén en constante ataque, ¿verdad? No solamente del Estado, también, ¿verdad?, de entidades privadas, de si la asociación, por ejemplo, se ha posicionado en contra de, pues vamos a poner políticas que regulen el aborto, o sea, por ejemplo, que es un tema que trae, ¿verdad?, levanta pasiones y todo eso. Si la asociación asume una postura en contra de esas políticas que regulen el aborto, pues ahí vas a tener también estratificaciones sociales que también van a decir, pero mira, estos psicólogos, pues allí lo que hay son liberales, gente que no saben lo que estudió. Claro, y que la asociación, como cualquier otro ente colectivo o individual, pues no está exenta de esa conflictividad. Y precisamente en la medida en que asume compromisos, digamos, particulares y compromisos con aquellos aspectos que en una sociedad pues son más urgentes, siempre va a ocurrir esa conflictividad y es parte de los procesos Sí, históricos. sí. Yendo de lo general a lo particular, me gustaría preguntarte por el proyecto de ustedes específico de servicios psicológicos y consultoría M&M. M&M viene por Medina y Montañez, Montañez O a la Medina. inversa, como lo quieran poner. Ok. Ese proyecto está ubicado en Yauco, decías al Ya, principio, ¿verdad? En el sí. edificio Luis A. Montañez del Valle. ¿Cuáles son los objetivos, las metas, las proyecciones de ese trabajo de ustedes en la comunidad de Yo, Yauco y en el suroeste? yo diría, para dar también la génesis del proyecto, como bien decía ahorita, mi sueño en particular, ¿verdad? Mi proyecto individual era la academia, ¿verdad? Yo, en algún momento del bachillerato, yo dije, yo quiero ser profesor. Pero mi esposa, la doctora Diana Montañez Rodríguez, ella desde bachillerato, yo quiero tener oficina, ¿verdad? Yo quiero abrir, ¿verdad?, un espacio y todo eso. Y ya pues mi suegro, que en paz descanse, era abogado, tenía el espacio, ¿verdad?, de la oficina, y siempre nos decía, allí la oficina se divide, siempre se ha dividido en dos. Al lado había un doctor y entonces él estaba en un lado y él siempre le decía a ella, cuando tú estés llegando a la meta, pues el espacio va a estar allí. Y tienes por lo menos la estructura. Obviamente hay que crear todo lo demás, pero la estructura como tal estaba. Así que yo diría que la génesis de ese proyecto se lo tengo que atribuir 100% a mi esposa, ¿verdad? Es un sueño cumplido de ella, que yo, en mi carácter, ¿verdad?, como esposo, como compañero de vida, pues la acompaño y la apoyo en ese proceso, y ahora estoy inmerso, ¿verdad?, completamente en ese proyecto. En términos generales, la práctica de la oficina, la práctica clínica en oficina, tiene unas connotaciones y vamos a poner unos prejuicios y unos estigmas, términos sociales, porque la gente todavía al día de hoy, la profesión nuestra tiene mucho estigma. A pesar de que las generaciones jóvenes tienen una apertura, ¿verdad?, a los procesos de acompañamiento psicológico, todavía hay generaciones de antes que no, que se piensa que ir al psicólogo es estar loco, pues no, ¿verdad? No van abiertamente, tienen que obligarlos, cosas así, ¿verdad? Así que uno de nuestros primeros objetivos siempre ha sido tratar de trabajar con ese estigma, ¿verdad? De que la gente sepa que ir a un proceso de acompañamiento psicológico o de psicoterapia no es sinónimo de estar loco, no es sinónimo
de tener un trastorno mental, no es sinónimo de ser un débil ni nada por el estilo. Es un proceso, ¿verdad? Donde vas a tener una persona que tiene un conocimiento teórico para acompañar a afrontar esas adversidades que hablaba al principio, que son variadas, ¿verdad? Todo tipo de personas afronta distintas circunstancias de vida. Es un proyecto que se fundamenta, ¿verdad? Se posiciona en el respeto de la dignidad humana también. O sea, allí nosotros en la oficina, no me gusta usar el concepto de igualdad porque genuinamente hay categorías y estatus y toda la cuestión, pero se trata a todas las personas que entran a la oficina con la misma dignidad. Allí, el que, por ejemplo, alguien entre con un plan vital, que es el programa, ¿verdad? Que hablábamos del gobierno, no se trata peor al que tiene un plan privado, ¿verdad? O al que paga en términos privados, o al que un doctor versus alguien que no trabaja. O sea, se trabaja desde la dignidad humana, ¿verdad? Desde ese proceso de acompañamiento. De la misma manera tratamos, ¿verdad?, de salir de la oficina. Porque nuevamente, cuando las personas van a la oficina, hay veces que a mí me dicen, no, porque usted es el médico. Y yo, no, yo no soy médico. Porque tiene, ¿verdad? Entran con esa idea de que es una oficina médica, por ende, él va a trabajar con una enfermedad que yo tengo. Así que tratamos, ¿verdad?, de romper con esos prejuicios y esos estereotipos que entran a la oficina, y obviamente cuando salimos a la comunidad también, ¿verdad?, a brindar servicios, a visitar a las personas en los hogares. Yo estoy yendo, por ejemplo, a las oficinas de diálisis, a visitar a las personas, ¿verdad?, que están cogiendo diálisis. O sea, tratamos de salir del espacio también para que literalmente podamos seguir rompiendo esas ideas generalizadas de que la oficina privada es un modelo médico. Y Gerardo, te pregunto si alguna persona de la que nos está escuchando, posiblemente en Puerto Rico, principalmente en la zona suroeste, quisiera tener información o quisiera acercarse a la oficina de ustedes, ¿a dónde deberían comunicarse? Pues nosotros tenemos dos teléfonos, el 787-913-1555 y el 787-677-2426. El correo electrónico de la oficina es serviciospsicológicosyauco@gmail.com. Estamos ubicados en la oficina, en la urbanización Jardines de Borinquen, A1 Suite 2. La oficina oficialmente, en términos oficiales, abre de lunes a viernes de 9 a 5, pero en el caso mío, yo estoy los martes, jueves y viernes, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lunes y miércoles no estoy en la oficina porque necesito recargar batería y dedicarme también, ¿verdad?, a la familia y otras responsabilidades. Y los sábados alternos también estamos en la oficina. Tiene páginas en las redes sociales, Servicio Psicológico y Consultoría M&M, en la página en Facebook. Tanto la doctora Dianés Montañez Rodríguez como este servidor tenemos páginas también en términos, ¿verdad?, profesionales, con nuestros nombres y psicólogos clínicos. Y hoy por hoy, un detalle que tal vez no hablamos un poco, él, por ejemplo, aunque el grueso de la gente que atendemos en la oficina es del área suroeste, también tenemos de todo el país, porque hoy, luego de la pandemia, empezó procesos, ¿verdad?, como el que estamos aquí, que usted está en Colombia, yo estoy acá en Puerto Rico, así que se da telemedicina. Y hay personas, a mí en mi carácter bien personal, no, dar el servicio a través mediado por la tecnología se me hace un poco difícil.
pero lo hago, ¿verdad? En casos donde ya la persona está, pues se ve conmigo una vez cada 2 meses, cada 3 meses, y lo que hacemos es tocar base, ver cómo estamos fluyendo, pero casos, ¿verdad? Que requieran de un acercamiento más personal, pues no. Tengo colegas que les apasiona, o sea, tienen su oficina completamente montada en términos tecnológicos, y es algo que yo, como le digo yo a todas las personas cuando van a la oficina, es algo que llegó para quedarse. Es un avance tecnológico que ya lo tenemos, ¿verdad? Y lo utilizamos. Pero sí se dan servicios, ¿verdad? A través de las plataformas digitales. Bien importante, que solamente es para las personas que están en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros, la licencia de nosotros nos regula en Puerto Rico. Yo he tenido personas que han escrito, ¿verdad? A la página de Facebook de otros países, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa y otros países, pero siempre les oriento que no podemos dar el servicio por riesgos, porque la licencia no nos permite, pero más allá de la licencia, por los riesgos que implica el que una persona esté en Estados Unidos y yo le esté dando un servicio acá y pues yo no esté en una distancia razonable para poder, por ejemplo, intervenir o algo. Esa información que el doctor Gerardo Medina Rivera nos ha compartido, las personas que están siguiéndonos, que han visto este video, pues la tendrán disponible en Cintillo. Así que para que, como él bien ha señalado, personas de la población de Puerto Rico, no solo del suroeste, que entiendan que deben tener una comunicación con ellos, pues ahí está la información disponible, números de teléfono, correo electrónico, sus páginas. Gerardo, ha sido realmente un placer poder conversar contigo en este breve rato, pero que nos aporta información muy valiosa para conocer la práctica de la psicología en Puerto Rico y el compromiso social a partir de tus vivencias, de tus experiencias, no solo como psicólogo clínico, sino como alguien que reside en Puerto Rico, que vive y sufre las circunstancias que allí, ¿verdad? Se viven, como también en otros lugares de América, el caso de Colombia en el mío, ¿verdad? Pues bien importante siempre estar enraizado, ¿verdad? Conocer de cerca esa realidad para poder hacer el mejor servicio posible. Así que reitero mi gratitud por habernos dado esta oportunidad de conversar. La gratitud es recíproca. Bien, pues muchas gracias a nuestras amigas y amigos. Les recordamos siempre que todas las conversaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube con el propósito de que puedan verlas, reproducirlas, compartirlas. Los temas realmente nos llevan a la reflexión y que esa reflexión nos permita precisamente compartir con otras y otros las posibles soluciones, la búsqueda de resolver aquellos asuntos que nos son apremiantes y sobre todo tener la oportunidad de llevar a cabo conversaciones, porque conversar nos acerca. Hasta luego.